Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de estos hermosos días, maravillosos, maravilloso tiempo, maravilloso el panorama, el universo, todo dándole gracias al creador de todo lo que es por darnos un día más. Y bueno, hoy tenemos una súper invitada especial que viene desde Colombia y nos va a contar y nos va a ayudar muchísimo a resolver muchos conflictos familiares, emocionales que venimos cargando, que muchas veces no sabemos por qué, de dónde, cómo y cuándo. Pues bueno, ahora tenemos aquí a la experta. Oti, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor poder estar aquí compartiendo toda esta información para la gente que tanto lo necesita ahora. Qué bueno, maravilloso, maravilloso. Así de que pongan cuidado, abran ojo y oído. Ok, mira, Oti, tengo una pregunta para ti. Es cómo nos ayudan las constelaciones y me gustaría que te presentaras más con toda la información, todos esos diplomados, toda esa información que tú tienes almacenada, porque es una cajita de monerías y de sabiduría, ¿eh? Cuéntenos cómo funcionan las constelaciones. Bueno, las constelaciones familiares son una herramienta que nos permiten comprender de dónde vienen a veces los problemas que conscientemente no logramos resolver. Entonces tenemos a veces dificultades con los hijos, en el trabajo, en diferentes situaciones o áreas de la vida y nos damos cuenta que la causa no está precisamente a veces en la parte consciente, sino está en el inconsciente, en todo aquello que traemos del sistema familiar, que en constelaciones le llamamos lealtades invisibles. O sea, somos fieles o leales a dinámicas que hay en el sistema y como no las hemos visto y no hemos tomado conciencia de ellos, tienden a repetirse por varias generaciones. Entonces, el poder verlas, tomar conciencia de ellas y sobre todo integrarlas es lo que nos ayuda a cortar con esas lealtades que tanto sufrimiento causan en los destinos de las personas. Y en todo, en lo emocional, en lo psíquico, en lo mental, en lo En lo espiritual, físico, en todas en las, lo económico, en ¿verdad? todas Porque las cuando áreas, hay sí. una lealtad a un ancestro que haya tenido problemas con la economía o que haya almacenado también mucha economía y no la haya soltado, pues entonces sus descendencias también vienen sufriendo de las carencias económicas, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, una de las dinámicas más comunes es cuando las personas no les generan dinero, pero no les alcanza porque siempre aparece una deuda, un gasto, siempre están en deuda. Y Siempre. a veces no son las deudas, cuando lo que encontramos aquí no son las deudas personales, sino las deudas del sistema a la que se están pagando. Vea pues, Y eso es lo que nos vamos a permite resolver. resolverlas para que la economía fluya posteriormente. Imagínate cuántas lealtades tenemos que resolver, por cuántos sacrificios pasaron todos nuestros ancestros y venimos cargando de generación en generación y si no se resuelven, pues seguimos transmutándole esto a nuestros hijos, nietos, bisnietos. Y sigue la cadena, ¿verdad? Sí, Entonces es es impresionante. Bueno, cuénteme, Oti, cómo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, cómo podemos generar o cómo podemos ayudar en estas crisis familiares. bueno. Aquí es muy importante tener en cuenta lo que son las bases de las constelaciones, que Bert Hellinger, que fue la persona que las desarrolló, él lo que definió fueron los órdenes del amor, que realmente son fuerzas o leyes universales que han estado siempre, pero lo que él hizo fue identificarlas y observando todo eso, darnos cuenta cómo cuando se rompen estas leyes o estos órdenes es cuando se generan las crisis. Voy a poner un ejemplo, una de las primeras que es el derecho a la pertenencia. Eh, Quiere decir que todas las personas pertenecen a un sistema familiar. Y cuando hay exclusiones, a Ujú, veces que se excluyen porque no se reconocen los hijos, ujú. o los abortos también son maneras de exclusiones,
o al borracho o al que está en la cárcel no lo tomamos en la cuenta como parte de la De la familia. familia. Esas exclusiones generalmente hacen que se repita la dinámica. Ujú. El excluir genera repetición. Entonces la importancia de poder empezar a ver a todos los miembros del sistema por igual y tomarlos por igual. La inclusión, en este caso, es la manera de reparación. Está otro de los órdenes que es precisamente el orden natural o jerárquico. Quiere decir que todos tenemos un lugar en el sistema familiar y ese orden se respeta en el momento en que entra. Quiere decir que primero está papá y mamá y después los hijos en el orden en que llegaron. ¿Y si hay un fallecido? Y si hay un fallecido, pues es bueno saber que También hay, se cuenta. claro, se cuenta que esa persona tiene un lugar en el sistema y después siguen los otros, ¿ya? ¿Ok? Entonces, cuando hay un fallecido, nos damos cuenta que el que sigue quiere tomar el lugar sin darse cuenta inconscientemente. ¿Y cómo lo demuestra? Queriendo ser de pronto el primero siempre y lo van a hacer atrás, ¿ya? Y entonces esa falta de orden que hay en el sistema se va a ver reflejada también en el trabajo. Son los trabajadores que llegan a veces de última queriendo ser los primeros, tomar un lugar que no corresponde. ¿Ya? Entonces se va reflejando en diferentes áreas de la vida. Y ahí es cuando nos damos cuenta de la importancia de que cada quien está en su lugar, el respeto al lugar que le corresponde. Ese es el segundo que lo vemos que se refleja en todo. Y luego tenemos el tercer orden, que es el equilibrio entre el dar y el tomar. O sea, nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede tomar más de lo que debe. Entonces, cuando hay ese desequilibrio, también genera crisis. Claro, Y, por claro. ejemplo, lo vemos muy comúnmente en las mujeres en el hogar. La mujer da demasiado y a veces con respecto a la pareja, da tanto que empieza a quitarle responsabilidades al hombre, se echa más cargas encima y además después se queja porque lo está llevando todo, ¿no? Y no se da cuenta que le está quitando el lugar al hombre. Y de un momento a otro se está convirtiendo en la mamá y deja de ser la esposa. Entonces, cuando sucede esto, a veces pasa la infidelidad porque el hombre tiene una mamá en la casa y necesita una mujer, alguien que haga de esposa. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta el tomar lo que, más de lo que es. También sucede con los hijos, ¿verdad? Y con los hijos, sí. Con los hijos nos damos cuenta cuando los padres intentan dar todo lo que ellos no tuvieron a los hijos y lo llenan de tantas cosas materiales, ropa de marca, electrónicos, todo eso. ¿Y qué pasa? Los hijos cada vez piden más y más. Y no tienen, No no tienen tienen un llenadero. ¿Por llenadero. qué? No tienen. Porque los padres no les han dado de acuerdo a lo que necesitan, sino les han dado más de lo que es. ¿Y qué pasa? Pierden el respeto ante sus hijos. Los hijos ya no los respetan, porque inconscientemente tienen una deuda muy grande que no pueden pagar. Wow. ¿Ya? Entonces, esos tres. Y el otro orden del amor es precisamente lo que se llama el asentimiento. Asentir es aceptar de una manera profunda la vida tal y como es, que es muy diferente cuando la persona se pone en un estado de rendición, pero en el sentido negativo, ¿no? De víctima. Esta situación es así, pues ya no hago nada porque ya Ya no puedo está. mejorarla. Entonces, cuando se pone en ese estado de víctima y de rendición de esa manera, se estanca y no sale de ahí. Pero cuando la persona dice, ok, estoy viviendo esta situación como está ahora, ¿no? La situación a nivel casi mundial. Hay tantas situaciones difíciles, dice, bueno, esta es la realidad, esto es lo que hay, pero hay que hacer algo, ¿no? Entonces eso nos motiva a hacer un cambio. El ver la realidad como es y aceptarla como es, nos inspira o nos da la energía para hacer cambios. Viene a ser el motor que nos genera movimiento. Pero si nos quedamos en el estancamiento, ahí nos quedamos, en la víctima. Entonces esa es la diferencia entre el asentimiento y la resignación. ¿Ya? O sea, lo más importante es tener clara la conciencia para hacer los cambios. Exacto.
Esa es la parte fundamental que tenemos que tener nosotros para poder hacer ese salto, ¿no? Y poder hacer los cambios y Ujú, poder cambiar también de ahí, pues la vida de ujú. nuestras futuras descendencias, ¿no? Sí. Wow, Ujú. qué maravilloso. ¿Qué recomendarías tú en estos casos, por ejemplo, como tú decías, ahora que estamos viviendo estos problemas sociopolíticos tan tremendos, tan difíciles? ¿Cómo poder manejar Ujú. uno, pues, la tranquilidad y la paz en el hogar, ¿no? En las empresas, en las familias, en todas estas situaciones que nos están llevando cada vez más y más y que están generando conflictos, porque pues al no haber trabajo, o al no haber dinero, o al no poder salir, los miedos, cómo poder nosotros trabajar estos Em, sistemas a través de Ujú, de decirlo, descodificar esa situación, ¿no? ujú. Bueno, en constelaciones, por ejemplo, cuando hay crisis a nivel de violencia o a nivel político, nos damos cuenta que siempre hay víctimas y victimarios, Ujú, ¿ya? Y la manera de lograr traer nuevamente la paz es que realmente los victimarios asuman responsabilidad del daño que han hecho. Solo cuando ellos asumen esa responsabilidad es cuando las víctimas se sienten que realmente son vistas. ujú, Porque cuando una víctima no es vista, ahí hay otros victimarios en potencia. ujú, Porque la víctima quiere venganza, ujú. ¿ya? Quiere hacer justicia por sí mismo si no ve que hay justicia. Entonces es un tema de nunca acabar, porque viene entonces esa rueda de que, de cada víctima va a salir un victimario y así sucesivamente. Entonces, en el momento en que el victimario asume la responsabilidad del daño que ha hecho y la víctima se ve de igual a igual, porque también tenía deseos de venganza, Ujú. es cuando realmente llega la paz, ¿no? Pueden lograr mirarse el uno al otro ya en armonía. Y puede, porque al sentir que reconocen la responsabilidad frente a ellos del daño que hicieron, es lo que basta, lo que necesita la persona para poder soltar el odio o el resentimiento que hay. ¿Qué consejo le daría, por ejemplo, a un hogar que en estos momentos está en esa situación y que muchos, por ejemplo, han emigrado y también toda su descendencia han estado en el mismo proceso? Entonces, ¿qué se pudiera hacer ahí en estos momentos? Es que cada caso es muy específico, ¿ya? Porque va con la historia de cada sistema familiar. O sea, en constelaciones, aunque sea a veces el mismo problema, aparentemente el mismo, la manera como se desenvuelve va de acuerdo a lo que es cada sistema. Porque hay que tener en cuenta en qué condiciones salieron de su país, en qué, si cómo están con respecto al país de origen, si están con resentimiento o al contrario están con gratitud, cómo están con respecto al país donde llegan, si llegan con arrogancia o vienen En abiertos humildad. en humildad a recibirlo, a tomarlo, Ujú, ¿ya? Entonces todo eso influye mucho en la historia del sistema familiar, también de dónde el origen de cada uno de los países anteriores, qué los motiva a las migraciones. Entonces son temas bien difíciles de decir, se va a resolver así, o sea, porque hay que ver cada situación. cada sistema Ujú. familiar, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en los casos en que los ancestros fueron desplazados y se vienen repitiendo las mismas historias. Hay que ver ahí también en los desplazamientos qué es lo que los ha llevado, cuál ha sido la razón por las cuales estas personas han sido desplazadas, ¿no? ¿Qué movimiento hay detrás de todo eso? Porque casi siempre son movimientos de compensación, ¿ya? Entonces, llega un momento en que el grupo que recibió gente
tiene que devolver como esa parte, de otra Compensar. forma, compensar. Entonces, los grupos migratorios en general son movimientos de compensación. ¿Qué se puede hacer en ese caso como decir uno, bueno, ¿se puede resolver? Sí se puede resolver. Sabemos que sí lo resolvemos, ¿verdad? Cuando vamos a una constelación y estamos ahí trabajando para poder salir de ese, poder salir de ese sistema familiar y crear otro, a su vez, para uno poder decir, bueno, ya estoy sanando esa parte, ya reconocí. ¿Hay libertad en ese momento? Aquí es donde nos damos cuenta que el libre albedrío definitivamente tiene muy poco poder o prácticamente no existe, porque los sistemas familiares estamos movidos por una fuerza muy grande que viene de atrás, viene de los ancestros. Y esas dinámicas tienen mucho más fuerza, inclusive que el mismo deseo de querer cambiar. Entonces, generalmente se logran los cambios cuando hay esa toma de conciencia. Aquí es el cambio de conciencia, tomar conciencia. Si yo he visto que en mi sistema familiar, por ejemplo, ha habido mucha violencia, entonces la manera como yo puedo, al ver todo eso, poder honrar, poder ver y reconocer a los violentos del sistema, a las víctimas de esa violencia, el poder asumir eso como una realidad que está en mi sistema, tomarlo y luego mirar que yo lo puedo hacer un poco diferente. ¿Qué es lo que yo puedo cambiar a partir de ahora? ¿Ya? Y ya con esas tomas de conciencia es como vamos logrando esos cambios para las futuras generaciones. Porque acuérdense que una de las cosas que se ha comprobado es que al cambiar los pensamientos y al cambiar nuestras acciones, el ADN cambia. Entonces, para la familia, pues la información ya comienza a cambiar. Ya comienza a cambiar y a Ya. crearse otra historia, ¿no? Desde ese Exacto. momento empieza uno a crear una nueva historia para sus futuras descendencias. Qué maravilla hoy en día poder tener nosotros ese conocimiento, de poder ayudar a tanta gente que de pronto no quieren cambiar o que de pronto dicen, no, es que esta es la vida que me tocó. Yo soy así y así soy y eso es todo. Pero ahí viene el cambio de conciencia, ¿no? Que es lo Ya. primero. Pero esto se logra con las personas que realmente están listas para hacerlo. O sea, las constelaciones, ahí es donde se da cuenta, no son para todo el mundo. Porque hay personas que niegan su realidad. Entonces, si yo no acepto que mi vida es así o yo soy así o yo soy parte del problema y le estoy echando la culpa al otro, entonces no va a haber cambio. Un ejemplo, en una ocasión se estaba trabajando una situación de pareja, pero cuando se le sugirió a la mujer hacer, era la que estaba haciendo la constelación, decir las frases a la pareja de que todo lo que pasó los dos son responsables y ella asume su parte. Ah, no. Él es el culpable. Él es el culpable y no lo acepta, ¿ya? Entonces, si no se toma en consideración que en una relación de pareja los dos son responsables de todo, ya sea porque hizo o no hizo, porque puede ser por hacer o por omisión, ¿no? Ajá. Una de las dos formas estamos fallando. Entonces, en relación de pareja, los dos son responsables de la relación. Entonces, si estamos en la negación, pues no va a pasar nada. No hay No cambio. hay cambio. Entonces, una constelación de esas, pues no sirve para nada, ni se hace, ahí se para. Ahí ¿Ya? queda todo. Ahí queda todo. ¿Qué pasa con Porque, los miembros que están alrededor cuando se hace la constelación? Bueno, para aclarar un poquito más el tema, perdóname, Odi, que te interrumpa. eh, una constelación se hace cuando hay un grupo de personas. También se puede hacer a distancia y se puede hacer simbólica, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Funciona de la misma manera? ¿La canalización energética es igual cuando se hace a distancia o se hace simbólico que cuando se hace presencial? Son varias preguntas que tengo al mismo tiempo ya, para poder ilustrar a todas las personas que están viendo este podcast y que digan también, que tomen, que hagan ese cambio de conciencia primero, porque todos tenemos el libre albedrío, como dijiste, y podemos decir, yo quiero cambiar o no quiero cambiar, yo quiero mejorar
¿para qué? No solo para mí, sino para tus descendencias, porque en el momento en que uno cambia y tiene la conciencia disponible para hacer el cambio y hacer ese salto, porque es bastante, en ese momento está cambiando uno todas sus generaciones entrantes, todas sus generaciones venideras, ¿no? Ujú. Entonces es bien importante. Ya. Bueno, hay una diferencia en, en la forma de hacer, dijera yo, en las constelaciones familiares. Por ejemplo, cuando se hacen grupales con personas que van a estar ahí de representantes de cada uno de los elementos que son parte de la constelación, es muy rica porque viene la información. Primero, la persona puede ver cómo están en el campo ubicados, Ujú. que ahí nos dice con las distancias, la Que cercanía. es importantísimo eso. Exacto, el ver todo eso es muy importante. Luego, toda la información que nos dan los representantes es muy rica, ¿ya? Y eso hace que la constelación tenga una mayor comprensión en ese sentido, ¿ya? Hay una mayor comprensión, una mejor toma de conciencia y también puede ver el movimiento, ¿ya? Hacia dónde se dirige el movimiento de la constelación. Entonces enriquece mucho. Cuando se hace por Zoom con personas también es igual de efectiva. Yo hago constelaciones con frecuencia con personas de diferentes países y todo. Y ahí es donde nos damos cuenta y comprobamos lo que habla de la energía cuántica. Todos estamos conectados. No importa en qué lugar del planeta estén, Estemos. pero nos damos cuenta cómo la información la contenemos todo y cómo la sanación en constelaciones, lo bueno es que ayuda a todos. Ayuda al que está haciendo la constelación, a los que están representando, porque algo de esa constelación Les tocó. les tocó y va encajando con su vida. A los que están observando y algo les llega también, algo también se está sanando. O sea, tiene un poder de sanación muy grande. Es un salto cuántico para todas las personas, no Sí, solo para los miembros de la familia que se está constelando, sino para todos los miembros también que están representando a esas familias, ¿no? exacto. Ya. Qué bonito. ¿Cómo se puede, por ejemplo, para las personas que están escuchándonos, que están viéndonos, cómo se puede, por ejemplo, cortar o sanar esta parte donde, por ejemplo, la bisabuela fue violada y hay un hijo de esa violación y siguen sucediendo estas cosas en la familia? Todo lo que son situaciones así demasiado traumáticas, nos damos cuenta que aquí hay que trabajar a veces el trauma, ¿no? Porque son situaciones de violencia traumáticas y de exclusión además. Son Ujú, dinámicas muy ujú. fuertes, pero como digo, va de acuerdo a la historia familiar de cada uno. Entonces se sanan en la medida que se puede reconocer también al perpetrador y se incluye, porque un perpetrador en una violación también viene a ser parte del sistema. Wow. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando la familia de la víctima incluye al perpetrador y la familia del perpetrador puede también incluir a la víctima, hay mucha sanación para los dos sistemas. O sea, ahí ya dejarían de suceder Ujú. estos, Sí, estas violaciones, por para que no se decirlo así repite. claramente, para que no Ujú, se sigan repitiendo, ¿no? ujú. Las violaciones. Porque yo en alguna constelación también miraba que se seguía repitiendo y se seguía repitiendo y no se paraba. Lo mismo en asesinatos y todas estas Eh, cuestiones que son mira, sí, traumáticas. aquí una de las cosas importantes en constelaciones es que uno aprende a dejar los juicios, porque los juicios son precisamente lo que genera más carga. Entonces, si estamos enjuiciando a todos los perpetradores, pues la dinámica se va a seguir repitiendo, ¿ya? Entonces es aprender a mirar con compasión a los perpetradores, entendiendo que ellos a veces no eligieron ser perpetradores, el sistema los eligió por esas dinámicas que se están repitiendo. Entonces, cuando se puede lograr mirar con compasión al perpetrador
y mirar el dolor de la víctima al mismo tiempo, nos damos cuenta que son iguales y es lo que va a hacer que llegue la paz en ese sentido y que se pare de repetir esas dinámicas. O sea, entre comillas, hay un sufrimiento entre las dos, Sí, las la dos. víctima y el victimario. Claro, siempre hay un sufrimiento, porque la mayoría de los victimarios fueron víctimas primero, ¿ya? Entonces, cuando se puede ver esa parte Qué humana, fuerte, cuando qué se puede fuerte. ver esa parte humana, ya, ya no hay esa mirada dura hacia la víctima, perdón, hacia el perpetrador, sino también puede haber una mirada de amor Y de y compasión, de ¿no? Y de compasión. compasión. Wow, increíble, increíble todo esto y bueno, vemos que verdaderamente sí hay maneras de poder nosotros cambiar nuestro sistema, cambiar el sistema de nuestros ancestros y empezar a hacer una nueva historia para nuestras descendencias, ¿no? Empezar a eliminar todas esas cargas, porque son muy, muy fuertes, ¿no? Sí, Esas cargas que uno dice, no, pues fue la vida que me tocó y pues si eso le pasó a mi abuela, se repitió la historia y lo toman, muchas personas lo toman como, con resignación. sí, como que bueno, sí, resignación, Que correcto. la resignación es lo que nos lleva al estancamiento, porque no hay acción, ¿ya? Nos quedamos ahí como las víctimas. Eso fue lo que me tocó y así me resigno. Entonces, es muy diferente al asentimiento. Eso fue lo que vivió mi abuela, fue doloroso, pero yo quiero hacerlo diferente, ¿ya? Entonces, en ese caso es la consideración, a partir de ese momento, la consideración y no el juzgamiento. Exacto. Aquí los juicios van quedando de lado. Es que inclusive cuando miramos, por ejemplo, con respecto a los padres, que a veces el padre engendra un hijo y desaparece simplemente, no vuelve a aparecerse en la Se vida va, de como la dicen persona. por ahí, por los cigarros y no volvió. Sí, entonces nos damos cuenta y a veces se enjuicia muy duro al padre. A veces ese padre lo único que hizo fue repetir la historia de lo que él vivió. Su padre también hizo lo mismo. Y de una manera inconsciente Inconsciente. está repitiendo la historia. Entonces ahí, cuando podemos ver esa parte, de dónde vienen lo que nosotros llamamos el sufrimiento, que buenos padres o malos padres, y podemos verlos a ellos, imaginarlos en su niñez, con todas sus carencias, ahí ya no hay juicios, porque dice uno, eso le tocó vivir a mi papá, entonces afortunadamente mm, yo lo estoy viendo diferente y puedo hacerlo mejor con mis hijos, ¿no? Así. Entonces ya no hay los juicios que teníamos antes hacia ellos, como el malo, el que nos abandonó, el que todo eso, ¿no? Sino entender que él dio de lo que ha recibido. ¿Ya? Inconscientemente. Volvemos al punto, ¿no? De que no se hace en pleno conocimiento de que, como a mí me tocó esto, yo lo voy a hacer. No, son patrones que vienen a hacer inconscientemente Inconscientes. y es ahí donde tenemos que trabajar, tener conciencia, aceptarlo y empezar a buscar, a hacer la búsqueda, ahí sí como se dice, ¿cómo se dice? A pescar, ¿no? A Buscar a pescar y ver a cómo buscar, reparamos. reparar y empezar a buscar la solución al problema. Ya. Porque sí, yo he tenido muchos casos también donde pues se vienen repitiendo asesinatos y vienen, lo mismo, se vienen generando y dicen, no es que yo no sé ni por qué sucedió, porque esto, o la infidelidad, la drogadicción, el alcoholismo, todo esto son patrones que se vienen adquiridos de nuestros ancestros, ¿verdad? ¿Y cómo remediarlos? Por eso, mirarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, las adicciones, y sobre todo hacia el alcoholismo y eso, siempre es la lealtad a un despreciado, a hombres despreciados por las mujeres, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el hijo? Yo me hago despreciable como mi papá. Y a veces la hija que tanto lo juzga,
inconscientemente termina haciéndose despreciable como al que juzga. Aquí en constelaciones decimos, todo lo que juzgo de mi padre o de mi madre crece dentro de mí por lealtad a ellos. ¿Ya? Entonces lo que a veces juzgamos tanto no nos damos cuenta que es lo que también estamos haciendo inconscientemente. Inconscientemente. Y lo más importante es tener la conciencia para admitir todo esto, como lo dijiste anteriormente, y empezar a hacer la búsqueda de cómo poder uno resolver, porque siempre se necesitan una ayuda. No solo es decir, ah, yo lo acepto y lo voy a resolver o lo voy a cambiar. ¿Funciona así? No, en constelaciones lo que vemos es cuando hay, por ejemplo, un conflicto a nivel de pareja. El poder constelar a la pareja, ponerlos en el campo y mirar cómo está la pareja, ahí es cuando cada uno se da cuenta cuál ha sido el desorden. Por ejemplo, muchas veces nos damos cuenta que la pareja está a veces durmiendo en la misma cama, bajo el mismo techo, pero cuando pone uno la constelación, cada uno tiene una mirada a un lado diferente. Muchas veces uno de los dos está atrapado todavía en el pasado. Puede ser con una relación anterior que no logró resolver, o porque en las relaciones anteriores a veces no se resuelven porque se quedan estancados por el resentimiento, por esos conflictos que no resolvieron, o a veces por la añoranza, lo que no se pudo realizar, pero que va añorando siempre ahí en el pasado. Entonces, está enganchado en el pasado de alguna manera. Y lo que pasa es que esa persona no está disponible para su pareja al 100% actual. Por esa precisamente lo que no ha resuelto. Entonces nos damos cuenta cómo en cada uno las cosas son diferentes. ¿Ya? Claro, Y claro. por eso constelaciones tiene lo bonito que nos muestra dónde está la causa. Entonces ahí nos damos cuenta, la pareja no funciona porque todavía hay algo que resolver del pasado. Del pasado. Entonces cuando se hace la constelación nos damos cuenta que puede resolver eso del pasado y puede ya mirar a su pareja y la relación se mejora. También es la fuerza energética de los ancestros que también vivieron una situación y eso quedó plasmado y no, es como una herencia que no Ya. se puede resolver, ¿no? Que está tan fuerte, tan arriesgado ahí que no se puede Sí, resolver. muchas veces lo que vemos es esas intrincaciones tan fuertes que hay con los ancestros. O sea, por amor a ellos o a una ancestra, la mujer sigue exactamente el mismo tipo de relación y la separación y todo por lealtad. O sea, a veces no hay ni una razón válida para separarse, pero busca la manera de acabar la relación inconscientemente siguiendo a su ancestra. Ah, ¿Ya? Entonces ahí vemos todas estas fidelidades. ¿A quién está siguiendo? ¿Y dónde? En constelaciones. Porque constelaciones nos muestra hacia dónde está la mirada de cada cual. hacia dónde tenemos que ir y con cuál de nuestros cónyuges o hijos tenemos que empezar a sanar para que siga como una cadenita, ¿no? Porque también, por ejemplo, se ven que en muchos hogares vive la mamá, el papá, los hijos, y los hijos dependen de la mamá, pero los miran con odio, los miran con resentimiento, los miran con rabia. Y poder mantener un hogar así en un conflicto, en esa guerra familiar emocional, me parece terrible. Sí, en los hogares a veces lo que pasa es que precisamente no se respeta el orden de los hijos. Y a veces, por ejemplo, si el hijo favorito de los papás es de pronto el menor, pues lógico, le está quitando el lugar al mayor y en ese orden, ¿no? O si el hijo favorito de la mamá es el hijo mayor y entonces eso genera rivalidad con el padre, ¿ya? Porque le da preferencia a veces a su hijo mayor que al mismo esposo. Es cuando el hijo ve esa preferencia y el padre también puede observar eso, es como que el hijo le está quitando el lugar al padre, está tomando el lugar del padre y genera rivalidad. Igual la hija favorita de papá genera rivalidad con la mamá porque le está quitando el lugar.
Porque es Y como si fuera la pareja, ¿no? O que sí, fuera su pareja de... simbólicamente se vuelven la pareja. A Ok. tal punto que a veces son confrontaciones muy grandes donde se ve la preferencia del padre ante la hija antes que su esposa y viceversa, a veces de la madre antes que su esposo, porque le da la preferencia a su hijo varón, ¿no? Entonces vemos que eso genera primero crisis a nivel de lo que es la relación de pareja. Y lo segundo es que esos hijos favoritos tienen mucha dificultad en encontrar una pareja. ¿Por qué? Porque no están disponibles. Están simbólicamente relacionados, Enganchados enganchados ahí con los padres con los y no están padres. disponibles para una pareja. Entonces, casi siempre las parejas del hijo tienen que ser aprobadas por la mamá y no hay ninguno perfecto para ella. ¿Ya? Y entonces, y para la hija, ningún hombre es suficiente como su papá. ¿Ya? Entonces se van quedando solos. Ahora, cuando, por ejemplo, en un hogar también los hijos están celando permanentemente a su mamá o a su papá y no permiten que ellos hagan sus vidas nuevamente con otras parejas. Ya, sí, es porque precisamente los papás a veces no se dan cuenta casi siempre hay un sentimiento de culpa cuando eso pasa, que se separan. Entonces, cuando hay esos sentimientos de culpa, los hijos son los que vienen a tomar ese lugar, ¿ya? Inconscientemente. Por ejemplo, si se va el padre, a veces hasta la hija mayor le dice a la mamá, no importa mamá, yo voy a trabajar, te ayudo, Te todo eso. mantengo, Te mantengo, te exacto. visto, te cuido. Y cuido a mis hermanos. Entonces, ¿qué Ajá. pasa? Esa hija se convirtió en el hombre de la casa. Y la mayoría de las veces los hermanos se van contra ella porque está tomando un lugar que no le corresponde. Y ella va a decir, pero ¿por qué si yo les doy todo, los cuido, les hago? Pero es precisamente eso, no está tomando el lugar que es. ¿Y qué pasa más adelante? Se siente tan comprometida que por lo general se van a dar cuenta que esas mujeres que se quedan como cabeza de familia ayudándole a la mamá, no logran casarse porque la pareja simbólica es su mamá. Y no tienen hijos porque sus hijos son sus hermanos. Se volvieron sus hermanos, convirtieron en sus hijos. ¿Ya? Y en algunas de hombres, o sea que el hombre es el que se quedó al lado de la mamá y le hizo la promesa al papá de De encargarse que de se iba todo, a cuidar, de que iba a iba a ayudar dar y que todo. iba a echarse todo el costal al hombro. Lo que se ha visto en observaciones es que esos hombres tienen igual mucha dificultad para tener su relación de pareja. Y cuando tienen su familia propia, para ellos primero está ir a suplir las necesidades de su familia de origen, de su mamá y de Ujú. sus hermanos, y después está su esposa y sus hijos. Wow. ¿Ya? Porque tiene que cumplir aquí con la promesa o el mandato de que Ujú. primero Con estaba el aquí y después. juramento, ¿no? Ujú. Porque ahí es donde vienen a pesar todo lo que son juramentos, anillos, Contratos, contratos, mandatos. mandatos y todo esto. Sí, Sí. es algo que hay que trabajarlo y hay que trabajarlo primero que todo en conciencia y desde el fondo de nuestro corazón. Cada quien tiene que empezar a hacer su trabajo porque si no hace su trabajo es como que queda todo otra vez y se siguen repitiendo todas las historias, ¿no? Y Ujú. también por ejemplo, cómo un hijo viene a pagar cosas que no fueron resueltas por sus abuelos, por sus padres, tatarabuelos, bisabuelos y hasta, no sé, cuarta, quinta, sexta generación anterior. Ujú. Sí, es lo que vemos ahí, cómo se repiten las dinámicas que uno no resuelve. Los hijos o los descendientes son los que van a tener que resolverlas. Wow. Entonces ahí es donde está nuestra responsabilidad en poder hacer nosotros las constelaciones que nos corresponden para ayudar a nosotros mismos y a los descendientes. Entonces, porque en constelaciones también hay que respetar aquí mucho lo que es la decisión de la persona y la jerarquía. Es decir, que usted, por ejemplo, puede mandar a hacer una constelación para un hijo o un nieto, pero no puede mandar a hacer la constelación, por ejemplo, para la mamá, para una situación personal de la mamá.
Porque Yo puedo mandar a hacerla para mi hijo o para mi nieto, pero no para mi mamá o para mi abuela. no, porque hay que respetar la jerarquía. Solamente hago una constelación, por ejemplo, con la mamá, si hay un conflicto que hay de las dos. Pero yo no puedo ir a tratar de resolver asuntos de mi mamá o de alguien con mayor jerarquía porque me estoy inmiscuyendo en un campo que no nos pertenece. No te pertenece. Ya. Igual con los hijos, si tienen una relación de pareja, yo no puedo ir a hacerle la constelación para que se arregle la relación de pareja. Es un asunto que ellos los dos tienen que resolver. Solo si es un asunto directo de mi hijo, si es un problema de una depresión, si es un problema de ansiedad, algo que le afecte a él, Si que es un como mamá, problema de infidelidad, Otilia. ahí, Bueno, dicen aquí que ya el tiempo se nos está acabando, pero vamos a seguir. Les prometo que continuamos con esto porque está súper, súper interesante, de verdad, cómo podemos nosotros cambiar, transformar nuestra vida, transformar y cambiar la vida de nuestras descendencias. No solo con la autoridad, como dice Otis, sino también con la conciencia, tener la conciencia y en amor absoluto para poder liberar todas estas cargas que son la clave fundamental para el éxito, tanto emocional, el éxito de pareja, de matrimonio, de familia, ese vínculo que uno pueda vivir en armonía, en amor, en paz, ¿no? Porque conozco hogares que viven muy lindos, muy, muy, muy felices, porque siempre están trabajando en armonía, en poder sanar y poder ayudar y poder aceptar, en la aceptación, que es lo más importante. Y conozco otros hogares que, Dios mío, da lástima ver cómo el papá no se habla con los hijos no se hablan con la mamá, con los hermanos, y viven en una guerra permanente dentro de un mismo templo sagrado. Entonces, para esto, no te pierdas el siguiente episodio. Vamos a estar con Otilia, si nos lo permite. Yo ya estoy claro que invitando sí. a que nos sigan sin tener tu permiso, tu autorización para hacerlo, tu aceptación. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, y si les gustó este podcast y estás interesado, por favor, síganos en nuestras redes sociales y vamos a continuar. Continuamos, yo soy Venus, los quiero mucho y los espero en el próximo podcast.